Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante, vamos a introducir en el canal a otro cantante. En este caso es Demetrio González. Y diréis, ¿quién es Demetrio González? Bueno, a mí también me sorprendió un poquito, ¿vale? Cuando me lo pidieron y al informarme en la Wikipedia, ¿de acuerdo? Yo os los voy también, voy a leeros un poquito, ¿no? De lo que pone en la Wikipedia, pero que sepáis que es un charro. Es un charro y es el charro español. O sea, a ver, empezamos, ¿vale? Empezamos, para no desvelaros mucho. A ver, Demetrio González, Asturias, el 7 de octubre de 1927, ¿vale? Y luego, fallecimiento el 25 de enero del 2015 con 87 años en Tepoztlán, Morelos, México. En México. Nacionalidad mexicana. Tengo entendido que se fue muy jovencito a México. Creo que se fue con 4 años a México. Pero bueno, vamos a ver un poquito más de Demetrio González. Fue un cantante español de música ranchera, actor de la época de oro de cine mexicano y barítono musical. Vamos, que yo creo que quien no sepa quién es Demetrio González en México es como si yo os dijera, ¿sabéis quién es? Yo qué sé, una cantante de jotas de aquí, de Aragón, no sé, X. Y claro, pues sí, pues es que es muy conocida. ¿Cómo no la conocéis? Pues esto lo mismo, esto es igual. Lo tenéis que conocer porque estuvo en México no sé cuántos años y ya está. Y porque está en México hace no sé cuántos años, pues lo tenéis que conocer. Eso me hacéis llegar a mí con cantantes que yo no sé, ¿vale? O sea, vosotros se me ponéis así conmigo, ¿vale? Porque no sé de los cantantes que estoy reaccionando. Normal, estoy descubriendo cantantes. A ver, biografía. Hijo de un sastre y sombrerero, Demetrio, y de una pianista, Amalia. Refugiándose de la Guerra Civil Española, llega a Puebla, México, en compañía de su madre y de su hermano Ernesto. Su primera hermana murió de niña en su natal España. Tiempo después, su madre llega a México para encontrarse con ellos en la ciudad de Puebla. Posteriormente, se muda a la Ciudad de México, en donde, entre el bregar de una fábrica de embutidos artesanales y una fábrica de lanzaderas, piezas que utilizan los telares, ¿vale? Logra estudiar contabilidad. En sus ratos libres canta con el grupo coral del Centro Asturiano de México. Fue en un concurso de aficionados en la Teux donde son descubiertas sus dotes de cantante, y es ahí, en el programa Joyas Líricas, donde comienza su carrera en la radio, en compañía de Pepita Envid y Plácido Domingo, padres del tenor Plácido Domingo. Anda, 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 anda. Le dio su primera oportunidad como actor de cine Gregorio Wallenstein, comenzando así su carrera de actor en la película Camino de Guanajuato, Guanajuato, al lado de José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. O sea, Lola Beltrán estuvo actuando con Lola Beltrán. Por favor, ¿cómo no conocéis a Demetrio González? Por favor, os lo pido. ¿Cómo no lo conocéis? Pero por favor, hombre, esto no tenéis perdón de Dios. Hombre, que los mexicanos tenéis que conocerlo sí o sí. Así me decís a mí. Bueno, a ver, ¿qué os puedo comentar más? Otros nombres, el charro español, nacimiento, pues en Asturias, en España, ¿vale? Fallecimiento en México a los 87 años de edad. Ocupación cantante, activo de 1956 a 1968. Seudónimo es charro español, género ranchera ópera, instrumento voz, tipo de voz barítono. Artistas relacionados, Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía. O sea, por el amor de Dios, esos tres grandes de México, esos sí que los conocéis, ¿eh? Eso sí. Pues nada, este Demetrio González, un poquito de lo que yo he podido leer, cuidado, porque esto, aquí hay una retaila, filmografía, en fin, esto aquí no terminaríamos nunca, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que Demetrio González era el charro español, nacido en Asturias, como debe de ser, aquí en España. Y tengo entendido que con 4 añitos se fue a México, ¿no? A Puebla. Bueno, pues vamos a empezar con Demetrio González. La verdad es que tengo ganitas de escucharle. Recordaros, si no estáis suscritos al canal, por favor,
suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón que tenéis aquí que pone suscribirse. Ahí le dais, marcáis la campanita, ponéis todas y luego tenéis al lado del botón suscribirse, hay un nombre que pone unirse. Ese botón simplemente lo único que os hará es abrir un vídeo explicando las diferentes membresías que hay en el canal y los diferentes beneficios que hay si contratas o si coges o si puedes coger una membresía, ¿de acuerdo? ¿No podéis coger una membresía? No pasa nada. ¿Pero qué va a pasar? Pues nada, no va a pasar nada. No, no va a pasar nada. Pues que no puedes y punto. Y no pasa nada. A mí con la suscripción, los comentarios, los likes, los dislikes, todo. A mí, pues todo me vale, ¿vale? Así que lo dicho, vamos a empezar con Demetrio González. Demetrio González y La noche y tú. Cuidado, cuidado. Vamos allá. ¿Le gusta la sorpresa mi cancionera del terremoto musical? Sí, es usted muy amable, don Cookie. Un momento, Chabelita, eso no es cosa mía. ¿A poco es ese? No del bruto, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y dónde está él? Pues no sé, ya vio usted que se nos desapareció apenas firmó. Ay, a darle. Tú cállate. Vemos que es un trocito de una película. La película no sé si se llama La noche y tú, no tengo ni idea, ¿de acuerdo? No tengo ni idea. Ya os digo que yo también estoy descubriendo con vosotros a este cantante, ¿no? A este charro, ¿no? Así que eso debe de ser de una película, pero claro, no sé. Me encanta la voz, me encanta la voz que tienen al hablar los mexicanos. Me apasiona la voz. Es que me apasiona, no sé, no sé qué tienen los mexicanos. ¿Perdón? Madre mía, es que lo tenía que pasar para atrás y es que me van a bloquear. Pero es que yo necesito ver eso otra vez. Y es que además... ¿A poco es él? Ya vio usted que se nos desapareció apenas firmó. Ay, a darle. Tú cállate. 18 segundos de falsete. 18 segundos de falsete. Aunque no sea mexicano, como hemos dicho antes, como hemos nombrado a otros, Pedro Infante, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, no tiene nada que envidiar el charro español, nada que envidiar. ¿Vale? O sea, está claro que es español porque nació, nació en Asturias, ¿vale? Nació en Asturias, evidentemente es español, ¿de acuerdo? Nacionalidad mexicana, porque imagino que lo habrán, que se habrán nacionalizado allí en México, ¿no? Cosa que voy a hacer yo también cuando vaya, ¿de acuerdo? Me voy a nacionalizar mexicana, porque me encantan los mexicanos. Pero bueno, que sepáis que aunque no sea mexicano al 100%, cuidado con él. ¡Cuidado! Eso ha sido muy bueno. Esto ha sido muy bueno. Se ha quedado apaguatá. Se ha quedado apaguatá y mirándolo así. Apaguatá total. Ostras. Anoche soñé contigo, soñé y soñaba que te tenía aquí en mi lecho, que me apretaba en tu pecho, que tu boca me besaba.
nada que envidiar a los cantantes de renombre como eran los mexicanos, como ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Pues a todos estos de Miguel Aceves Mejía, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, en fin, o sea, es que nada que envidiar a esos, de verdad, o sea, yo es la primera vez, ya os digo, que lo descubro, que hablo de él en el canal, que lo descubrimos en el canal. Entiendo que la mayoría no lo conozca, lo entiendo perfectamente, o sea, es algo que no todo el mundo puede conocer a todo Dios, ¿no? Pero ya os digo, o sea, nada que envidiar, o sea, esas terminaciones, esos vibratos, esas terminaciones tan lloradas, esas vocales tan bien empostadas ahí en la voz, o sea, es brutal, o sea, es brutal, claro, evidentemente también lo mamó desde los 4 años, entonces es lógico, ¿no? Y evidente que lo demuestra así, claro. Anoche soñé contigo, soñé soñando, se dispararon mis venas, se dilataron mis venas y me desperté llorando. Y me desperté llorando. Ole tú, Demetrio, ole tú, por favor. O sea, eso es dejar en buen posicionamiento, ¿verdad? A los españoles cantando mexicanas. Mexicanas, rancheras, en fin, lo que sea, canciones mexicanas, ¿de acuerdo? O sea, eso es dejar en un buen posicionamiento a España, porque en España también podemos cantar ranchericas. Oye, igual como los mexicanos pueden cantar españolas, también. O cuidado, cuidado. En la música no debería de existir rivalidad, aunque existe, ¿no? Es una pena, pero no debería. Brutal, Demetrio. Es que nada que envidiarle al resto, de verdad, os lo digo. O sea, esas terminaciones, además, muy, muy, muy guapo también, súper guapo, Demetrio. Y ya os digo, nada que envidiar. Nada que envidiar. La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran pasión. A ver, lo que puedo notar aquí en esta parte, ¿vale? Es que pronuncia mucho la S. ¿Vale? Cuando los mexicanos al cantar quizá tanto no la pronuncian. Es la única diferencia que le puedo encontrar, cuidado, bajo mi oído, bajo mi percepción auditiva, ¿de acuerdo? Lo único que le puedo así un poco distinguir de cuando cantan los cantantes mexicanos a como a él, ¿no? Es eso, ¿no? Que pronuncia mucho las S a la hora de cantar, pero por lo demás, chapo. La noche, las estrellas y la luna me oyeron ofrecerte mi canción, mi amor. ¿Habéis notado? Mi amor. Ahí ha hecho un pequeño flip, ¿vale? Para pasar de voz de cabeza a falsete, porque ahí ha hecho un falsete, ha hecho un pequeño flip en medio, eso, una pequeña transición que se le llama, ¿no? Y el vocalizar mi amor. Y el corazón. La manera que ha tenido de pronunciar ese corazón, no ha sido como tal la O pronunciada. Ha sido más A. Corazón. Más sencilla la a la hora de cantar. Es una vocal más sencilla a la hora de impostar esa vocal, ¿no? De soltarla, ¿no? Es un poco más sencilla. Pero daros cuenta también de que hay cantantes que lo hacen, que está bien hecho, porque buscan la comodidad ellos mismos, evidentemente, ¿no? A la hora de cantar, normal, lógico. Pero muy bien colocada también esa OA. La noche quita el cielo, su luz y plata, y tú me quitas la vida, dejando sangre en la herida que por tu culpa me mata.
Debe al 100% de ser una película. Esta mujer pues se queda prendada, ¿no? De Demetrio González, la hora de cantar, Demetrio González, se queda esta mujer prendada total. Y claro, pues el otro está ahí en plan como diciendo, hazme caso a mí, ¿verdad? Que yo soy aquí, ¿sabes? El que está aquí al lado tuya, ¿no? Pero se queda prendadica de ver a Demetrio ahí. Y así me paso las horas, cantando, casi me siento dichoso, y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando. Pasar la noche esperando. Tiene una colocación, unos recursos vocales un poco raros, es verdad. O sea, es un poco raro a la hora de pronunciar, ¿no? A la hora de pronunciar esas vocales, claro, ya no estamos hablando de que sea una O, una I, una U, ¿vale? En general, unos recursos un poco raros al cantar. Cuidado, pero la voz esa de pecho brutal mexicano, esa la tiene, la tiene. O sea, la tiene porque la tiene, la tiene. ¿Habéis visto esa con la mandíbula hacia afuera? Con la mandíbula hacia afuera. No sé si será un efecto de que yo lo veo así, no lo sé, pero juraría que tenía la mandíbula hacia afuera con esa ay, la, hacia afuera. Muy bien colocada esa ahí, Demetrio, muy bien colocada, sí señor. O sea, se le escucha perfectamente, da igual que tenga la mandíbula colocada hacia afuera, hacia adentro, hacia un lado, hacia el otro, o sea, da igual. Esas son dinámicas a la hora de cantar que son curiosas y me gustaría saber el por qué lo hace así, pero no son dinámicas mal hechas para nada, todo lo contrario. O sea, si él se siente a gusto cantándola así, pasaba lo mismo con Miguel Aceves Mejía. O sea, él cantaba bien así, pues chapó por él, era curiosidad el saber el por qué cantaba así, ¿no? Con la mandíbula hacia afuera. Sin más, no es que sea ni malo ni bueno, era curiosidad, porque para eso estoy descubriendo cantantes con vosotros, porque quiero saber más cositas de ellos. Y ya está. Punto. Demetrio González, o sea, el charro español. Ole, ole, ole por él. Hemos visto muy poquito de él, la verdad. Hemos visto simplemente un vídeo de 3 minutos y medio, poco más. Pero bueno, ya os digo, nada que envidiar a los grandes cantantes mexicanos que había en aquella época en el cine, como actores y demás. Nada que envidiar, Demetrio, de verdad. O sea, ha sido para mí todo un descubrimiento porque de hecho es que no me esperaba que cantara así, la verdad, porque digo, bueno, no se notará mucho, tal, no sé qué, porque al ser español, pues bueno, pues tal, pues no. Me da con un canto en los dientes, totalmente, con un canto en los dientes. Me ha parecido espectacular, brutal. El falsete, los falsetes que ha hecho tan largos, tan bien puestos, tan bien colocados, tan bien impostados, o sea, es brutal, brutal. La verdad es que chapó por Demetrio. Muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Tenéis aquí al ladito un botoncito que pone suscribirse. Suscribiros, le dais a la campanita que os salga todas las notificaciones. En ese botoncito al lado tenéis un botón que pone unirme. Ese botón, si le dais, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? No os lleva a ningún lado raro ni nada. Simplemente os muestra un vídeo de las diferentes membresías que hay en el canal, por si queréis, y os apetece uniros al canal, pues estupendo. Si no podéis por lo que sea, le dais a suscribirse y no pasa absolutamente nada. Y somos tan amigos y tan contentos todos y tan felices, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo y aquí me quedo en mi canal, a lo minituber. Gracias, un besazo.